El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga Él, nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuvieran conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas?», o «¿De qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha.
Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Cuando leemos el libro del Éxodo y nos damos cuenta de cómo Dios saca de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel y los conduce a la tierra prometida, vemos entonces que Dios los amó y por eso escuchó el clamor del pueblo. Vemos que Dios mostró su poder, obrando grandes proezas, y los llevó a la tierra prometida. Pero vemos también que en el transcurso de ese peregrinar, el Señor también los instruyó y les dio los mandamientos para que ellos aprendieran a serle fiel a Dios, quien es siempre fiel a nosotros. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, hoy, en la lectura que hemos escuchado, vemos cómo cuando el pueblo sintió sed, se desesperó. Y comenzaron entonces las críticas y las quejas a Moisés, que representaba a Dios. Nos has sacado de Egipto y nos has traído aquí para morirnos de sed. Y fíjense, Moisés se siente preocupado ante el reclamo y por eso se dirige a Dios y le dice: Señor, necesito de ti, ¿qué hago? Y el Señor le da la orden entonces de que toque con el cayado la piedra y de esta brotará agua, de la cual entonces ellos podrán beber para calmar así su sed. Dios es siempre fiel. Dios se preocupa de nosotros. Lo triste de este pasaje, al menos según mi interpretación, es ver cómo en momentos de dificultad el pueblo olvidaba todo lo que Dios había hecho por él y se quejaba. Es algo de lo cual nosotros no estamos muy distantes. Porque basta que pasemos un momento de cierta dificultad en el cual nos sintamos abandonados por Dios para que nos quejemos de Dios e incluso le reclamemos por su aparente ausencia. Dios se la ve difícil con nosotros, sin duda alguna, porque en realidad pareciera casi imposible mantenernos contentos. Siempre buscamos algo de qué quejarnos. Un ejemplo, la ciudad de Miami, como bien sabemos, en el verano es bastante caliente. Pero gracias a Dios, durante los meses de invierno, cuando otros estados están congelados, acá en la Florida puede ser que hayan días frescos o de algo de frío. Y es allí entonces cuando muchas personas tal vez que se quejaron en el verano por el calor, llegando estos días de frío, digan: pero qué frío, cómo cambia el clima, por eso uno se enferma. Y Dios arriba estará diciendo: ¿cómo los puedo hacer contentar? ¿Cómo los puedo hacer sentir bien? Realmente es algo muy difícil, porque en ocasiones nos dejamos ganar por la ingratitud. Y esto es algo
que debemos mejorar si realmente queremos crecer en santidad y glorificar a Dios como es necesario. La segunda lectura, por su parte, nos presenta al apóstol San Pablo, quien nos hace una invitación muy clara. Dice: hemos sido justificados por la fe, por lo tanto, mantengámonos en paz con Dios. Debemos estar en paz con Dios. Todos nosotros solemos decir que queremos vivir en paz. De hecho, cuando algunas personas se pelean, el reclamo de una a la otra es: ya déjame vivir en paz. Todos queremos tener, pues, ese estado en el cual no hay ningún tipo de problema y preocupación, y a eso lo definimos como paz. Realmente, queridos hermanos y hermanas, la paz de la cual Dios nos habla es completamente diferente. La paz de Dios es la que nos hace sentir serenidad en medio de las dificultades que enfrentamos. Y la serenidad nos la da el hecho de sabernos acompañados por Dios en todo momento. Saber que Dios no nos deja solos en las pruebas y en el dolor. Esa es la paz que Dios nos ofrece. Nosotros debemos buscar vivir en paz con Dios, y la mejor manera de hacerlo es apegarnos a sus mandatos, cumplir su santa voluntad y hacer siempre el bien. El Evangelio, por su parte, nos presenta el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Los samaritanos, fíjense ustedes, provenían de la mezcla de varias razas. En el año 721 a.C., los asirios conquistan el reino de Israel. Llegan a Samaria, la capital de este reino, y ahí deportan a las personas más importantes e influyentes y dejan a los más pobres e ignorantes. Reemplazan a los que deportaron con colonos de Babilonia y también los arameos. Y al traer a estas personas, eventualmente se van a mezclar con los que habían quedado en Samaria. Y de allí entonces sale esta raza de los samaritanos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que al venir estas personas de fuera, traen también su culto, sus tradiciones. Y parte del culto de ellos consistía en la adoración de falsos dioses. De esta manera entonces contaminaron en cierta manera la fe de los judíos que vivían en Samaria. Por esa razón es que los judíos que vivían en Galilea y en Judea no se trataban con los samaritanos, porque los consideraban contaminados, los consideraban impuros, porque muchos de ellos, al haber ocurrido esta mezcla, habían caído en la adoración de falsos dioses. Es por eso que siempre que se toca el tema de judíos y samaritanos, se nos dice que entre ellos existía una enemistad. No se llevaban bien, pero era producto de lo que ya les he explicado. Los galileos y judíos de la región de la Judea decían: los samaritanos no son puros y ellos adoran falsos dioses, mientras que nosotros sí somos fiel al Dios de Israel. Jesús llega a Samaria y específicamente llega a Sicar, pero se dirige al pozo de Jacob. Ese pozo de Jacob se llamaba así porque Jacob lo había reservado para él por dos motivos: porque era un pozo muy hondo, y por ser hondo tenía bastante agua, pero también muy cristalina, de buena calidad. Es por eso que se le conoce como el pozo de Jacob. Y Jesús llega allí y se pone pues
ahí junto al pozo, y se presenta a esta mujer samaritana. Sabemos bien que en ese tiempo hombres y mujeres no podían cruzar palabras, sobre todo si estaban solos. Pero Jesús, aprovechando la ocasión, busca una excusa para dirigirle la palabra a esa mujer, pidiéndole de beber. Algo que sorprende a la mujer, porque era inesperado que un hombre le dijera la palabra, sobre todo más aún si era un judío a una samaritana. Vemos que la mujer en un principio se sorprende y le dice: ¿y cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una samaritana? Es obvio que ella no quería cruzar una conversación con Jesús. Tal vez, fíjense ustedes, porque ella temía que, al igual que las demás personas, Jesús la tratara con desprecio. Esta mujer había tenido 5 maridos, y el que tenía en ese momento no era su esposo. Podríamos decir que era una adúltera, una pecadora, y seguramente por esto era constantemente marginada, atacada, odiada. Y por supuesto, ella no quería pasar un mal momento con Jesús. Es interesante ver entonces cómo Jesús, repito, busca una excusa, porque seguramente él tenía sed física, pero la excusa él la usa para llevar el diálogo entre ella y él a un nivel más alto, agua viva. Es decir, la gracia que Dios nos transmite por medio de su acción en nosotros para darnos felicidad y vida eterna. Esta mujer no resiste la tentación y, como buena mujer, buena conversadora, decide entonces hablar con Jesús. Pero tiene reacciones muy típicas de las personas que siempre se sienten acusadas. Ella repetitivamente hace lo siguiente: se defiende, aunque no se le culpe de nada, y cambia la conversación. Busca defenderse y busca cambiar la conversación. Y esto nos pasa con frecuencia a nosotros. Cuando nos sentimos que se nos va a atacar o criticar por algo, nosotros entonces buscamos defendernos, así no se nos esté acusando de nada. Y posteriormente también buscamos cambiar la conversación. Les cuento un chiste, porque veo que algunos están así como medio con cara de what. El chiste es de un señor que tenía mucha hambre, no había comido en todo el día, y pasando por una calle vio un patio de una casa y sintió que habían gallinas, logró ver que habían gallinas. Y él dijo: un caldo de gallina a esta hora no me caería mal. Decidió saltar la barda de la casa, escogió la gallina más gordita y la lanzó a la calle. Después él entonces saltó de nuevo, corrió a donde estaba la gallina, la agarró y se la estaba llevando, ya pensando cómo la iba a cocinar. Pero en ese momento vio que venía una patrulla de la policía y se asustó. Entonces lanzó la gallina de nuevo al patio donde la había robado y siguió caminando, según él, muy discreto. Pero los policías notaron en él una actitud extraña. Se detuvieron a un lado de él. No tenían pruebas para acusarlo de nada, pero le dijeron: amigo, buenas noches, por favor, su identificación. Y el señor se volteó así y dijo: señor policía, ¿pero de cuál gallina me está hablando usted? Fíjense ustedes, muchas veces actuamos de esta manera. No se nos está acusando de nada, pero de una u otra manera ya nos sentimos culpables o acusados. Y esta mujer tenía ese miedo, y por eso constantemente cuando Jesús le habla, ella entonces lleva a cabo su segunda estrategia, que es cambiar de conversación. Cuando Jesús le dice: busca a tu marido, y ella dice: no tengo marido. Bueno, sí,
dice la verdad porque tienes 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces ella le dice, bueno, entonces eres profeta. Dime, ¿dónde debemos adorar a Dios? ¿En Jerusalén o aquí? Busque cambiar la conversación. Pero Jesús quiere llevarla a la conversación que realmente importa, que es generar en ella un cambio de vida, una conversión. Y por eso Jesús insiste y finalmente logra penetrar el corazón de esta mujer, quien termina reconociéndolo como el Mesías, e incluso será ella la que le pedirá después a él que le dé de beber de esa agua viva. Para terminar esa homilía, yo quisiera comentar algo que se me hace muy importante. Esta mujer tuvo el privilegio de encontrarse con Jesús cuando Jesús estaba solo. Es muy difícil ver un pasaje del Evangelio en el cual Jesús esté solo. Siempre estaba con sus discípulos o con la gente que lo seguía y no lo dejaba tranquilo. Pero en ese momento ella tuvo la bendición de que Jesús estaba solo allí esperando por ella. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Él busca el momento de soledad en el cual nos sentimos tristes, desconsolados, para llegarnos, para transformar nuestra vida. Qué importante que esta mujer al final dejó penetrar la gracia de Dios en su corazón y no dejó pasar el momento. Ese momento transformó su vida. Hace años yo escuchaba el testimonio de un amigo que me decía que en un momento determinado de su vida, hace ya varios años, él estaba pasando muchas dificultades y problemas y llegó a considerar el suicidio como una opción. Decidió entonces hacerlo y se dirigió primero, antes de suicidarse, a la iglesia del lugar donde vivía, porque él quería pedirle anticipadamente a Dios perdón por el pecado que iba a cometer, porque sabía que era algo muy malo lo que iba a hacer, porque iba a hacer sufrir a mucha gente inocente. Cuando este hombre llega a la iglesia, se hinca en una de las bancas. La iglesia estaba vacía, no había misa, y él se puso a orar. Y milagrosamente el sacerdote de esa iglesia entró a la templo porque se dirigía a la sacristía a buscar algo. Pero cuando vio a este hombre allí hincado, le pasó por un lado, le puso la mano sobre el hombro. Este muchacho lo miró, el sacerdote le sonrió, pero siguió caminando. Sin embargo, algo vio el sacerdote en la mirada de ese muchacho, que cuando estaba más adelante, casi entrando a la sacristía, se volteó y le dijo: hijo, ¿estás bien? Y este muchacho se echó a llorar y le contó todo lo que estaba pasando, lo que pensaba hacer al salir de la iglesia. Y por supuesto que el sacerdote lo escuchó, le dio consejos, se hicieron amigos incluso, y hoy este joven vive y vive teniendo razones para vivir. Dios llegó a él por medio del sacerdote cuando se encontraba solo, para transformar su vida y demostrarle que la misericordia de Dios no tiene límites. Ahora sí voy a terminar. Mi mensaje es el siguiente: no le tengamos miedo a encontrarnos con Dios. No le tengamos miedo a Dios. Es triste cuando hay personas que, teniendo la oportunidad de vivir algún retiro, alguna experiencia de Dios, dicen: no, yo no voy a eso, yo no necesito de eso. Cuando hay matrimonios que están mal, que tienen dificultades, y hay un retiro de matrimonios, y se les invita, por la soberbia dicen: no, yo no necesito que otras personas escuchen mis problemas. Qué triste, porque tal vez es el momento en el cual Jesús quiere llegar allí, al pozo, para pedirte de beber y posteriormente
llenarte de esa agua viva. Pidámosle al Señor, queridos hermanos y hermanas, que nosotros podamos reconocerle en el prójimo que se nos acerca y que podamos buscar la manera de abrir nuestros corazones para experimentar su gracia, su amor y su misericordia. Así sea.